iniciamos, sí. Vamos a comenzar. Hoy vamos a charlar un tema que es la ética en Colombia. ¿Qué ética tiene Colombia? ¿Qué ética tenemos los países latinoamericanos? ¿Con qué nos relacionamos? De alguna forma tenemos algunos conceptos que compartamos. Tenemos costumbres que nos lleven a pensar de determinada forma, a tener unos comportamientos y unas acciones que tradicionalmente estén validados no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Así que, como siempre, les doy la bienvenida. Saludamos primero a Raúl Montoya. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Aquí corriendo para poder hacer las cosas bien. Excelente. Saludamos también a Wilson Mejía, quien también está ya listo desde tempranito para trabajarle a este tema un rato. Bueno, buenos días, plataneros, ¿cómo están todos? Hoy nos tocó cambiar el horario de grabación, pero bueno, ahí vamos. Hoy ojalá podamos aportar un poquito más de toda esta solución al cuchitril que tenemos de nuestro mundo. Y saludamos a Nico Díaz, quien también madrugó tremendamente hoy para poder charlar con nosotros en este plátano. Y se me nota que estoy recién levantado. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, compañero. Bueno, entonces démosle inicio a esto. Pregunta abierta. ¿Ustedes creen que podemos categorizar en una ética específica o en algunos conceptos o características de alguna ética específica a Colombia? Pongo en contexto. Ayer tuvimos el día jocosamente llamado COVID-19, Viernes de COVID o COVID Friday, en donde un gente salió y básicamente se tiraron una cuarentena de casi 3 meses por ir a comprar una serie de electrodomésticos en días sin IVA. Creo que eso no es generalizado, pero de todas formas creo que sí nos muestra algunas cositas acerca de lo que entendemos por ética en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero decir primero que nada que pues la palabra ética, que viene del griego ethos, habla de forma de vida. Entonces, de alguna manera, la idea de ética pues no incluye solamente la idea de, no sé, la virtud del comportamiento correcto y demás, sino también la idea de el puro comportamiento en un sentido descriptivo, cómo se comportan las personas en general en un lugar específico, a diferencia de esta otra comunidad, etcétera, ¿sí? Nos habla de ese conjunto de comportamientos, formas de vida, costumbres y demás de las personas. Y pues en ese sentido, pues evidentemente un colombiano tendrá cierto tipo de comportamiento, cierta forma de vida que le es más familiar con respecto a otras comunidades, otros países, otras culturas, etcétera. Entonces, eso es lo que también podríamos llamar como nuestra idiosincrasia, no sé. Y en ese sentido, pues sí tendríamos una ética, por un lado, y pues claro, como en todo, habría cosas a resaltar y hay cosas a deplorar, ¿no? Entre lo que podríamos deplorar, porque siempre es mejor hablar de las cosas malas para criticar, pues las cosas como lo que pasó ayer, ¿sí? La cuestión de ese COVID Friday, ¿sí? De esa gran e inteligentísima medida tomada por el gobierno, eh, se puede decir que habla mal de nuestra educación, ¿no? Yo no me imagino, pues no digo que sean perfectos, pero yo no me imagino un alemán saliendo como un loco en medio de una cuarentena a salir a comprar como un consumista. De repente en Francia sí pasó, apenas quitaron las medidas de cuarentena, la gente fue como loca a Zara, a un poco de lugares a comprar cosas como unas bestias y yo creo que eso es un problema. Eso habla mal, es como de las culturas más latinas, ¿no? De las más cercanas como a ese tipo de, no sé, como de desorganización y festividad que nos caracterizan. Sí. Bien. Bueno, yo discrepo un poco en la definición, pero más que discrepar es como una acotación a la idea de la ética y en cómo hacer el proceso de diferenciar la ética y la moral. Claro, la ética es el estudio de las acciones, pero también de lo que está bien para todos, no como bien del bien, sino como lo del bien de lo que es.
algo más como hacia lo que hablamos de lo natural. Sí, 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 pero Sí. claro. Y la moral va más relacionada, que igual es una rama que se desprende de la ética, a la definición más puntual que tuviste, Nico. Ese es desde mi postura de cómo yo lo veo. Es como una Ah, ok. acotación. Y claro, esa idea de la moral, precisamente, es como esta rama de la ética donde está muy relacionado con el comportamiento propio de una comunidad. Y sí, completamente de acuerdo con Nico en lo otro. Ahora, acotando también, yo quiero hablar de lo bueno. Lo bueno que nos muestra es que hay muchos problemas que hay que trabajar a nivel de educación. Es Sí. algo bueno que parte de lo malo, pero sí, es una barbaridad que se da de, no sé si desde la idea del consumo o si desde el punto de vista de vamos a hacer nomás lo que se nos dé la gana, o no lo sé, igual es complejo. O sea, yo la verdad vi la noticia anoche y quedé como absurdamente impresionado. Al principio les comentaba, yo no puedo creer que eso sea gente aglomerada comprando un televisor. Pero en fin, ahí cierro. Es absurdo, es absurdo. Yo pienso que teniendo en cuenta, digamos, que ya lo que ustedes han dicho, que en términos generales resume aspectos puntuales con respecto a lo que nosotros consideramos como ética, más allá de eso es una reflexión general de nuestro modelo de vida y cómo a partir de esa reflexión nosotros podemos comportarnos sí o sí en una sociedad. Y en ese orden de ideas, yo creo que en Colombia a nosotros nos han vendido unas ideas bastante notorias en relación a el vivo vive del bobo y nuestra mal llamada malicia indígena, que en mi concepto es un proceso tergiversado en la medida que los indígenas y digamos que los nativos de cada uno de los países tienen mucha más sabiduría y probablemente mucha más ética en relación a esa autorreflexión que genera con respecto a su ambiente, ¿no? A mí me parece muy interesante ese punto, como punto de partida, porque sí, yo creo que la moral o la forma en la que se ve o se vive en Colombia, y sobre todo en Colombia, pero también lo podemos extrapolar a algunos países, como decía Nico, de Latinoamérica, es eso, el vivo vive del bobo, y se nota mucho, y es como la máxima. También tenemos otras máximas, que eso lo trabajamos con Wilson en un artículo que tenemos por ahí proceso. Y la idea es también, me perdí que pasó alguien, vamos viendo dichos populares, ya, contextualizo. Vamos viendo dichos populares, porque estos dichos populares se construyen a partir de la forma en la que vemos y comprendemos nuestra realidad, y los repetimos porque son como máximas. Entonces tenemos el vivo y del bobo, y el bobo de papá y mamá. Tenemos a papaya ponida, porque se dice ponida, a papaya ponida, papaya partida, ¿sí? La malicia indígena, como resaltaba Wilson. Y claro, son cosas que nos dan como la astucia, el aprovecharnos de la situación, el del vivir el momento. Por ejemplo, también está el de qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar, la vida tranquila que se da en el trópico. Y es súper Ujú. interesante ver esa postura, como cuáles son estas gotitas de cultura popular que la damos por sentada, como por frases de cajón, que usamos en Colombia, y que son muy discientes de lo que en verdad somos. Está este documental de Yoko Kenji, al principio, antes de que se volviera famoso, que él describía precisamente a un colombiano, la comparación entre un colombiano y un japonés, porque él es colombo japonés, y él decía, los colombianos son muy inteligentes, mucho más inteligentes que cualquier japonés, pero no tienen disciplina, y viven del momento y del reto. Entonces, claro, yo creo que eso es interesante verlo. Ahora, también yo apunto a una cuestión climática. Hace mucho tiempo leí un Sí, artículo que hablaba del clima y que los climas también determinan como nuestras posturas. Por ejemplo, no sé, en Alemania, que, que es un país históricamente tan resistente y que se ha desarrollado tanto, es un país que tiene un clima de mierda. O sea, es un pantanal. sí, qué porquería. Sí, pero ellos, si no hacen algo, si no arreglan sus cosas para el invierno, y ahora que vivo acá Se en el joda. invierno, tiene mucho sentido, que acá el invierno es pasito, oye, pues te morís de hambre porque no crece nada. El cuento de la cigarra y la hormiga, Sí, sí. una Muy visión europeo por eso. arquetípica, Sí. exacto, y es una visión arquetípica de cómo el niño se construye. Nosotros no tenemos muchos cuentos arquetípicos, o yo no he entrado a profundizar en ellos, tristemente, es algo que tenemos que hacer, hago unas comillas, si alguna vez hablamos con Nicolás de rescatar a los poetas que tienen la visión de nuestra cultura,
cierro comillas, con los Nicoláses, de hecho. Pero, se nos fue la palabra. Pero nosotros, por ejemplo, no tenemos esa necesidad, nosotros pateamos un árbol, ¡pa! Y cae un coco. Yo iba a caminar a los cerros orientales en Bogotá y encontraba ochuga, mora, freijoa, Sí, papayuela. Ahí estaba la comida, yo la pateaba y caía. Así que todo el año, no tengo necesidad de esforzarme. Y eso va creando esa matiz de esa moral de somos fáciles. Dejémosla que la cuestión pase. ¡Ah! Y es interesante eso. sí, de igual, quiero hacer otra acotación de la acotación que hizo Raúl, la distinción que hice pues de ética y moral, normalmente es una distinción académica, pues por mí está bien, creo que es común, pero la palabra etimológicamente en los dos Ah, idiomas significa lo mismo, ¿sí? sí. Y se usa, a ver, como lenguaje común significan lo mismo, que no sé, que en filosofía, la religión la distingan, es con un objetivo, digamos, académico, decir, bueno, moral, principios generales, costumbres, ética, acciones concretas, sí, etcétera, sí, regulación de acciones concretas, virtudes, bla, bla, bla. El caso, yo creo que con respecto a lo que decías de nuestra, como ciertos rasgos de nuestro ethos propio, ¿sí? Como colombianos e incluso como por extrapolación o por extensión como latinoamericanos, sí tenemos ese problema. Yo también he pensado la cuestión climática. Sí, el hecho de que vivamos en el trópico influye profundamente. O sea, yo pienso, no sé, en el hecho de que ya que están en Alemania, Alemania terminó la Segunda Guerra, quedó destruida y la reconstruyeron y quedó como uno de los países como más organizados que hay, ¿cierto? Y todavía lo sigue siendo, ¿sí? Y pues nosotros, no sé, hemos pasado por puros conflictos que no son tan claros como una guerra, pero también nos hablan del carácter tan tropical, incluso de nuestra cultura, ¿sí? O sea, aquí los conflictos no son directos, duros y fuertes, sino como es la selva, complejos, matizados, escondidos, no a la luz, sino no sé, es complejo, es muy complejo, ¿sí? Y en ese sentido, yo creería que se puede como aminorar, no sé, cualquier culpabilidad de algún modo, ¿no? O sea, sin quitar responsabilidad individual, se puede entender un poco que, pues, uno actúa en concreto también dentro de las circunstancias que se le presentan, ¿no? Y pues en la medida en que uno vive en un país como este, pues sus acciones también se van a ver influidas por su contexto. Entonces, no sé, de todo lo que hemos venido hablando estos días y sobre la pregunta de este punto, yo diría que para bien el colombiano sí tiene, no sé, una capacidad de ingeniárselas para inventarse y rebuscarse muy interesantes, que pues como decía Raúl, la cuestión del japonés colombiano el colombo japonés, que somos muy inteligentes, pero pues a veces la inteligencia no basta, o sea, sí, yo creo que también a un colombo japonés le escuché una vez decir, si no es el mismo tal vez que al que se refiere Raúl, eh, que la diferencia entre un japonés y un colombiano pues no es solo la visión, sino la disciplina, ¿sí? Entonces que ellos tenían un dicho allá y es que la disciplina vence la inteligencia, ¿sí? Sí, el Entonces mismo, sí. tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes disciplina, eso no te sirve para nada. Sí, por eso Japón también está donde está, por eso Japón es el país que es. Podrán, digamos, porque no creo que todos somos igual de inteligentes en todos lados, eso no se puede, pero el problema no es quién es más inteligente, sino el problema es quién tiene más disciplina. Y la disciplina lleva obviamente a que una visión no sea solo un sueño, o sea, se vuelva una realidad, ¿no? Sí, o sea, yo puedo soñar con volar, ¿sí? Pero solamente cuando yo tengo la disciplina de 3 siglos de ciencia que construyo con pura disciplina, pues puedo construir un avión, ¿sí? Antes no, ¿sí? Entonces, es eso, yo creo que ese es un punto que tal vez le haría falta a la forma de vida del colombiano, ¿sí? Para transformar como positivamente eh, su cultura pues nuestra cultura. Yo creo que el obstáculo es que lo que decía Raúl, todos nos lo da la naturaleza. Tener Sí, tantas riquezas naturales no es tan positivo en ese sentido. exacto. Evita la disciplina y la disciplina no se vuelve una necesidad, sino un accesorio,
un adorno, algo que tú puedes tener pero no necesitas, y eso es problemático porque si bien no lo necesitas para comer, lo necesitarías para otras cosas, para la política, para la industrialización, para la educación misma, etcétera, y eso es complejo. Claro, es interesante ver eso porque, oh, se me fue la paloma, qué terrible. Se metió una Eh, pata. no, es un dicho de que se me Ah, fue la idea. Eh, sí, se lo aprendí en la universidad. Pero es interesante precisamente eso, porque, bueno, ahora, se me fue, pero voy con otra idea que igual iba para complementar. Que claro, estos países del norte en ese proceso de disciplina van avanzando y nosotros no la necesitamos. Pero, eh, oye, me bloqueé completamente. Voy con otra idea. La idea de la cultura, que la hablamos en la sesión pasada, nos afecta muchísimo porque nuestra cultura, al final de cuentas, un mestizaje, una mixtura a lo peruano de diferentes razas y personas. Y yo creo que eso es interesante verlo porque no hay una identidad marcada de quiénes somos. Y como no hay una identidad marcada de quiénes somos, tampoco podemos decir oye, el otro es un yo con el cual yo trabajo porque es mi comunidad, es mi patria. Por ejemplo, ustedes ven, no sé, Alemania y Japón, ya que lo estamos citando, o el pueblo judío, que son famosos por recuperarse del fracaso, y es como, oye, yo soy alemán, la patria alemana, nos recuperamos, porque todos somos alemanes y como alemanes vamos para adelante, todos somos japoneses, como japoneses vamos para adelante. Claro, en Colombia, y creo que también sea mucho en estos países de alto mestizaje cultural, uno es uno. Si el de al lado, no, y ese man, ¿qué onda? No, yo me cojo esa papita para mí porque yo no le voy a compartir. Y es como, no tenemos una identificación como yo soy el colombiano. Entonces pasa, por ejemplo, con estos pueblos que llegaron después de la caída del Imperio Otomano al norte de Colombia, que son, bueno, los mal llamados turcos, porque no son turcos, son de diferentes partes del Imperio Otomano, que son los Char y todos estos apellidos de sí, sí, origen sí. árabe, son los que tienen el control de la costa, porque ellos llegaron con una idea de, yo voy a controlar esto, yo tengo el truco y voy a controlar esta partida de indios. Y los indios dicen, no, yo no me voy a dejar robar, así que yo le voy a robar a este. Y al final como que no hay una cultura, es la cultura de yo me quedo con eso, el vivo vive del bobo. Yo no tengo una idea de somos una comunidad, somos colombianos, somos costeños, sino muy soy yo y yo tengo que acomodarme. Y eso me recuerda mucho una frase de un libro muy famoso que se llama No nacimos pa' semilla, que describe el problema de Medellín. Si era No nacimos pa' semilla, allá no me acuerdo, pero son estos libros que hablan de los problemas de los años 80 y esta gente que había sido expulsada de su tierra por la violencia, llegaba a la ciudad y decían, nosotros nunca más nos vamos a dejar expulsar de ninguna parte. Entonces eran ellos protegiéndose de todos, yo desconfiando de todos. Y como yo desconfío de todos, al que vea le doy en la cabeza para quedarme con lo que tenga. Entonces esa falta de unidad es interesante en la cultura, de cómo se va armando. Y eso nos va llevando a otros puntos, como a otras sazones, como la idea de la corrupción, la idea de poder adquirir más de lo que es de todos. Entonces, la picardía, la malicia, la mal llamada malicia indígena. Entonces, yo voy a nutrirme a mí solo, a mí y a los cuatro que tengo al lado, porque lo importante es que yo pueda sobrevivir. Entonces, hay una visión de que ya no somos una comunidad. Entonces, yo creo que ahí va la idea de que nos vamos yendo a que ya no somos una comunidad, muy internamente nos vemos muy solitarios. Y eso va muy de la mano con otros factores. Y no me Hombre, acordé qué era yo lo que te creo iba a que complementar. ese punto acerca de la inteligencia hay que también matizarlo un poquito porque considero que efectivamente, si bien pues Nico tiene su punto acerca de que todos somos igual de inteligentes, creo que las circunstancias sí llevan a que las personas tengan que desarrollar una capacidad distinta para resolver problemas. Y en países que tienen, digamos, esa misma complejidad, lo que comentabas acerca de los conflictos que son igual matizados, escondidos, que en cualquier momento pueden salir, en donde uno no puede estar completamente seguro de muchas personas con las que charla porque precisamente tienen ese tipo de astucia interna, astucia entre grandes comillas,
en donde miran para sí mismos siempre, independientemente de si están en un grupo o no. Creo que la persona tiene que desarrollar un tipo como de herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones, porque así de alguna forma tenga como una intuición de un bien para el otro y un bien propio, tiene que estar siempre en una posición de defensa, siempre en una posición de defensa, siempre, siempre atento a que el otro no le vaya a hacer. Y si el otro no le hace, puede que tome la decisión de no hacer también la persona, pero ocasionalmente sí tiene que. Entonces, yo creo que ahí hay que matizarlo un poquito porque sí creo que tenemos de pronto una capacidad especial para estar precavidos, pero eso no viene gratis, por decir así. Eh, Hay algo chévere que estoy leyendo ahorita que es de Plessner, que me recomendó un profe de allá de la universidad, eh, y habla acerca de la excentricidad del hombre y cómo el hombre afuera, pero lo de afuera también lo construye, o sea, independientemente de que el hombre tenga una conciencia concéntrica, en todo momento es tanto sujeto como objeto, porque también está siendo influido. Y en esa influencia yo creo que radica muchísimo el espacio en donde estamos. Y esa misma construcción que me gustaría incluso investigar, si de pronto ustedes tienen idea y que tengamos idea, hasta dónde podemos ir atrás para tratar de detectar de dónde proviene como esa necesidad de protección, de estar siempre atentos, de ser conscientes de que el otro en cualquier momento puede venirse en contra de nosotros. ¿Mm? Eso por una parte. Y por otra parte, creo que la disciplina, si bien puede ser una herramienta excelente y debe serlo para poder constituir no solamente tanto conciencias de naciones, estatales, sino conciencias también personales, en donde uno dice, si yo hago esto todos los días, pues eventualmente lo logro. Como me decía un ex jefe, un amigo, uno se puede comer una ballena, pero se la tiene que comer de mordisquitos. Y eso es una forma muy sencilla y muy bonita de decir, hombre, es una cuestión de disciplina. Si uno le pone disciplina, la logra. Pero El asimismo como superpoder de existe hacer las disciplina para cosas. cosas, claro, pero asimismo que existe esa disciplina, también puede haber una disciplina, y lo digo desde el punto de vista de los grupos armados ilegales que hay en Colombia. Yo les puedo asegurar que muchos de esos grupos tienen muy buena disciplina y que saben cómo manejarla y saben desarrollar ese tipo de construcciones. Y eso no quiere decir que sean buenos. O sea, digámoslo así, buenos me refiero para la comunidad. O sea, ellos piensan para sí mismos, bajo la misma lógica de primero yo, segundo yo y por si acaso tercero yo. Entonces, uno Claro. puede desarrollar también una Es que la disciplina disciplina, que lo construya en esa introspección. Entonces quería como hacer ese matizaje ahí. No, sí, de yo acuerdo. creo que Sí, dale, Raulito, dale, dale. no, que yo creo que efectivamente la disciplina no tiene que ser relacionada con algo bueno, si es que existe algo bueno. Podríamos decir que no está desarrollada con lo que sería prosocial. Yo puedo ser muy disciplinado para poder, así como en la película de Taxi Driver, puedo ser súper disciplinado para ir y matar al senador, que me cae mal, y rescatar a la niña que me gusta. Y ya, y soy como lo hace Robert De Niro varias veces, súper disciplinado, pero es un objetivo y el objetivo va muy de la moral. Y la moral es muy personal, ¿sí? Como la de los vikingos. Yo siempre pongo este ejemplo porque es un buen ejemplo. Para un vikingo es moral y muy bueno morir en batalla y matar hartos cristianos porque son malos. Entonces, bacán poder morir en batalla. O para un japonés es súper bacán morir por deshonor. Para nosotros no tanto. Entonces, la disciplina no tiene que ir con algo prosocial o considerado bueno en De nuestra acuerdo. moral. Ya, eso. De hecho, sí, pensando en la cuestión de la disciplina, pues hay un libro muy bueno de ética, que se llama Has de cambiar tu vida, de Peter Sloterdijk, ¿sí? Eh, y es un libro largo, pero habla precisamente de las disciplinas, de la importancia de las disciplinas.
Entonces, digamos que aunque el argumento del libro es precisamente como que no existen, no las religiones, él quiere mostrar que la religión en el fondo no existe, sino lo que existen son disciplinas, ¿no? Pues porque quiere negar el retorno de la religión, ¿no? Es muy ateo y es muy nietzscheano, pero bueno, el asunto va centrado alrededor de eso, de precisamente que la vida se construye siempre y solamente alrededor de diversas disciplinas, ¿sí? Incluso uno puede pensar en la disciplina de ausencia de disciplina, ¿no? O sea, de alguna manera eso también es una disciplina en la medida en que yo la repito todos los días, ¿sí? Entonces Curioso. el que carece de disciplina, pues tiene una disciplina, pues, un poco extraña, pero es su disciplina, porque ya la tiene arraigada en su costumbre, en su actuar, etcétera. El asunto es que las disciplinas en efecto no llevan a algo moral necesariamente, o bueno, algo ético, no llevan a querer el bien del otro, no llevan a querer construir algo para los demás y para mejorar, etcétera, sino que simplemente es un asunto de repetición, es tan disciplina tocar todos los días guitarra y aprender, es tan disciplina hacer deporte, como es tan disciplina lo que hace una estrella porno, que podríamos poner Un entre trabajo de comillas. mucha disciplina. Exacto, pues ahí podríamos poner entre comillas la cuestión ética, pero definitivamente son disciplinas, ¿sí? Son disciplinas. La del asesino, esa película de Taxi Driver, la odio, me pareció horriblemente mala. La he visto 2 veces y no Es sé qué rara, le ve. Sí, es muy extraña. rara, es rara. Es muy Es buena extraña. por cuestiones cinematográficas, pero es rara. Así como que yo es como, uy, qué lenta la weá. Sí, es un poco rara. A mí me perturba cuando la veo, pero bueno, el caso sí, entonces yo creo que el problema del colombiano también habría que decir, no es que no tenga disciplinas, pues porque seguramente todos tenemos disciplinas, sino el tipo de disciplinas que tiene, ¿sí? Que no Mm. están enfocadas a ciertas cosas que serían más beneficiosas, tanto individual como socialmente. Oye, me encantó tu punto, Nico. Me parece fantástico y me pone a pensar, claro, porque uno dice ya, disciplina, la disciplina de, claro, la disciplina de no hacer nada. Y me pongo a pensar en la canción esta que dice, que creo que ahorita la cité también, que dice, por la mañana yo me levanto, me hago un buen desayuno y no hago más nada. Y luego leo el periódico, pam, 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 y no hago más nada. Y esa es su disciplina, porque lo hace todos los días. Y su disciplina es no hacer nada, tiene unos parámetros para no hacer nada. Y claro, nunca lo había pensado así. Fantástico, me encantó. O sea, es disciplina, la disciplina de no hacer nada. De hecho eso lo tomó Sloterdijk de Nietzsche en una parte que no me acuerdo en qué libro, creo que es Aurora, en el que habla del planeta Tierra como la estrella de los seres ejercitantes, como que si uno viera este planeta como alguien que viene de otro mundo, lo que va a encontrarse es con seres que se ejercitan en algo, ¿sí? Y uno lo piensa y en todas las religiones, todos los deportes, todas las culturas, el arte, la ciencia, en todas está presente el elemento de la disciplina, en todas, ¿sí? Tanto el que se mata de hambre, el fakir, el Ujú. asceta, tanto el religioso cristiano, como el soldado, como el deportista, como el drogadicto, todos tienen en común una disciplina, un vocabulario que construyen alrededor de su disciplina, etcétera, ¿sí? Y es, Entonces, y es dime. interesante porque, claro, entonces estamos hablando de la ética, luego nos componemos a la moral, aunque lo vamos a dejar solo ahí, porque eso ya es una visión Sí, sí, sí. académica entre los dos, pero ambas se construyen en pilares de valores. Y esos valores pueden ser muy diferentes y tener su disciplina a cumplir ese valor. Como tengo el valor de comer comida chatarra, tengo el valor de dormir todo el día, tengo el valor de eh, escribir 3 páginas al día o de leerme 10 hojas, y todo es un valor, es una escala de valores que las Mm, consideramos, o sea, las personas las pueden considerar buenas. Y entonces ahí eso nos lleva a pensar, ¿qué valores podrían haber dentro del colombiano? Si es que podemos hablar de un colombiano, porque lo tocábamos en el tema de cultura que tú no pudiste venir, yo no creo que haya una visión de colombiano. No, yo creo que somos un no. país muy desunido. Y claro, son culturas muy separadas, tan separadas, que si salimos de Bogotá a Chía, ya hay valores diferentes, y si cambiamos de Cundinamarca a Boyacá, que ya son regiones distintas, estados diferentes para los que nos escuchen de otras partes, ya es completamente distinto, y no es como, oh, sí, soy un colombiano y me siento orgulloso de serlo, sino es como,
costeño de mierda, corroncho molesto, o uy, el llanero ordinario, el boyacense tonto, el pastuso metido, y el rolo creído y fifí, y está Y precisamente eso, aburridos. y Sí. aburridos. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Y yo creo que ahí se nos desfragmenta harto pensar en la escala de valores que nos permite ejercitarnos y en qué ejercitarnos. Oye, me gustó, voy a leer a Peter Sloterdijk. Yo tengo el PDF de ese libro, yo te lo mando, Raulito. Es muy largo, pero yo creo que es de los mejores libros que he leído. Sí, se llama, Bueno, bueno, Has de cambiar tu vida, de tu vida. Es precisamente un libro de ética, digamos. A mí me enseñó mucho sobre lo que es la disciplina en general. Además que es un súper erudito alemán, es como una de las estrellas de la filosofía contemporánea. Sí, Peter Sloterdijk. Te voy a mandar un video, de hecho, en YouTube que tiene por ahí. Es un tipo demasiado oculto. Bueno, el muy, muy caso. bien. Ahora, Eh, frente a... Ah, bueno, sí, sí, continúa. Voy a anotar aquí la idea para que no se me olvide. eh, no, suéltalo, que a mí se me fue la paloma. Ya. Entonces, yo quería pensar precisamente en que hoy en día, también lo tomamos un poco en cultura, pero yo sé que igual te vas a meter rápido, eh, ya nos hemos, ya nos hemos desdibujado mucho dentro de la idea de la globalización. Y este desdibujarse más la visión imperialista en la que hemos estado bajo el imperio anglo, por ponerle un nombre grande, porque los gringos hacen lo mismo que hacían los británicos, eh, no nos ha permitido identificarnos como tal, construir esta cultura sólida, pero se nos han empezado a introducir valores que vienen de esta otra idea y estos valores son los del mercado. Entonces ya no podemos hablar de que yo soy un colombiano, soy un alemán que yo lo hago por Alemania, o yo como Japón lo hago por mi empresa y por mi familia, sino que lo hacemos por el mercado. Y el mercado es líquido, el mercado es rápido, el mercado es tener. Y ya no tenemos valores prosociales como personas, sino muy del mercado, que se acoplan muy bien al vivo vive del bobo. Y eso nos llevaría, tomo quizás el atrevimiento de decirlo, a la respuesta de cómo abrimos el programa. El valor del mercado dice que debo tener ese televisor barato porque es bueno. Y no hay un valor hacia mi vida, ni un valor hacia lo que hago, sino que es fácil y es bueno tener ese televisor. Este televisor me da estatus, este televisor soy yo. Es un valor de consumir barato. Sí. Ya, de hecho, con lo que dices, yo creo que, a ver, yo tengo como un sentimiento encontrado con el asunto del mercado y el capital en general. Porque por un lado, me parece casi que espontáneo el hecho de que los hombres puedan intercambiar libremente. Sí, me parece, en eso sería muy liberal, ¿no? Muy incluso casi que anarcocapitalista un poco, ¿sí? En el sentido de que a mí sí no me gusta la injerencia del Estado y entiendo que hasta cierto punto eso traba el desarrollo empresarial y económico, que no necesariamente es algo malo, objetivamente es como cualquier otra parte de la vida, ¿sí? Pero sí entiendo también el punto y también me preocupa y es que, no sé, el asunto del mercado, si se mete demasiado en la forma de vida, la puede trastocar. ¿Por qué? Porque nosotros, pues como seres racionales, ¿sí? Que por alguna razón a la gente ya no le gusta ver al hombre como el animal racional, sino como otras cosas y me parece extraño. Estaba Pero genial yo la sigo filmina que teniendo... publicaste, entre comillas. ¿Cuál? La de que quitan al pensador de Rodin y ponen al Ah, sentidor. sí, eso precisamente. Entonces, el asunto es que en la medida en que el hombre piensa y es capaz de hacer abstracciones y demás, entonces tiene ideas y se centra en ideas y en función de sus ideas también vive y pasa. No sé si es muy distinto que tú vivas pensando, no sé, en la idea de nación, en la idea de bien común, en algo más universal que simplemente lo que la necesidad inmediata, ¿sí? El problema cuando es el mercado el centro es que la abstracción se vuelve el dinero, porque el dinero en sí es abstracto, porque es el medio de cambio universal, por ejemplo, es un medio de cambio universal. Y en la medida en que es un medio de cambio universal, tú puedes confundir esa universalidad con la universalidad de lo que se llamaban verdades, por ejemplo, ¿no? Virtudes, bienes, en fin. Entonces, en la medida en que tú reduces lo universal o lo económico, todo se vuelve líquido, ¿sí? Porque tú estás midiendo lo universal eh, las cosas con un universal que es absolutamente egoísta, ¿sí? Porque el dinero lleva es al deseo de posesión y tal. No es un universal ético, digámoslo así,
¿sí? Entonces, por ese lado a mí me parece problemático la cuestión del mercado. Y claro, el colombiano, pues no sé, yo pienso en el paisa, por ejemplo, no en un sentido peyorativo, pero esa idea del negocio, de hacer plata y que está muy bien, ¿sí? Pero tiene ese defecto y uno va, no sé, yo estuve en Medellín a final de año. Sí, vamos, rápido, casi se puede. Los problemas de la electricidad. Bueno, parece que todos estamos desconectados en este momento, así que les cuento un chiste. No, soy muy malo para los chistes. Así que simplemente voy a, no sé, hablar un rato en vacío con ustedes, nuestros espectadores, nuestros audio escuchas, y comentarles que estas sesiones están auspiciadas por nuestras ganas de transmitir cultura y conversaciones interesantes para que entre todos podamos armar diálogo, debate y con eso lograr desarrollar el conocimiento. Porque solo a partir de la discusión y el diálogo, podemos llegar a puntos comunes para comprender nuestra realidad y, de esa manera, lograr mejorar nuestro entorno. Porque si no somos seres políticos que pensamos y discutimos de las opciones que existen, no podremos lograr un mejor país. Por eso, en Hablando desde el Platanal, llegamos al centro de la planta para dar una mejor cosecha. Y ahora que se ha conectado mi compañero Wilson, no tengo que seguir haciendo charlas solitarias. Joven Wilson estaba haciendo un pequeño spot de lo que intentamos hacer con el programa porque se le cayó la señal a nuestros otros dos compañeros. Yo ya casi me voy, entonces, de hecho les iba a tocar flauta porque dije, uy, cómo más lleno este incómodo espacio. Bueno, yo ya casi me tengo que ir. Cuéntame una idea. ¿Escuchaste lo que estamos hablando? Sí, alcancé a oír algunos apartados del tema, me disculpo, ya de antemano les había dicho porque me iba a retirar un poco. Pues ciertamente, digamos que el proceso de ética, si bien se construye acá dentro de nuestro querido terruño llamado Colombia, en el caso de Raúl, pues evidentemente Chile, no necesariamente digamos que está directamente relacionado con una ética. Es más, nosotros lo hemos tratado en varias ocasiones. Digamos que creo que el proceso de ética también, sí, digamos que aunado a que es una conducta, a que ciertamente son comportamientos particulares, también está aunado a ese proceso identitario que de una u otra forma nos identifica con esas, no sé si conductas inadecuadas, provenientes obviamente de un sistema político, de un sistema cultural y demás que nos permitan a nosotros aterrizar en unos comportamientos particulares, ¿no? Evidentemente uno de esos es la falta de disciplina, creo yo, de nuestra Colombia. Falta de disciplina que si bien no, digamos que no se traduce, o bueno, disciplina que no se traduce necesariamente en algunos roles o en algunos ámbitos puntuales, sí se traduce en un identitario proveniente de aspectos como, por ejemplo, el narcotráfico o, por ejemplo, una tergiversación de ese sistema político que ya nosotros dos hemos tratado de pronto en ese articulito que está ya para salir, hombre, para salir. Qué bueno. No sé. Bueno, yo iba a hacer una acotación, Will. Habíamos hablado precisamente eso con Nico y llegó a una idea súper interesante que a mí no se me había pasado por la cabeza, de que es que la disciplina es el ejercitarse y que nos podemos ejercitar jalándonos el ganso viendo el techo. Y es una idea fantástica que a mí me explotó la cabeza. Así que es bueno hablarla. Pero precisamente habíamos dado la vuelta para llegar a la idea de los valores, de que si todo es ejercitarse y que es ejercitarse en algunos valores específicos. Y ahí vamos. Y Nico estaba exponiendo una idea del mercado, porque yo le toqué entonces que la respuesta a nuestra pregunta inicial era que
al final, esta falta de visión de saber quiénes somos y a dónde vamos, nos influía muy duro con los valores extranjeros que eran los del mercado. Y Nico estaba haciendo, antes de que su celular o computador o ¿Se dispositivo apagó? cualesquiese muriese, apagado, Sí. explicaba la idea del mercado y su visión de la liquidez. Ahora, antes de que Nico continúe, porque es Ujú. probable que yo tenga que irme en un momento a hacer unos compromisos previos que tenía, quería darle la razón a Nico y decir que efectivamente yo comparto su idea, es que el mercado no es malo y el problema del mercado es los valores que se han ido añadiendo al mercado. Y si uno ve la idea principal del señor Smith, a la que trabajamos ahora con Feynman y con otros exponentes del neoliberalismo, son completamente diferentes, porque el mercado, como tú dices, volvió al dinero un abstracto tan grande que todo se vuelve líquido y la idea es conseguir acumulación de algo que no existe. Y entonces uno pone a pensar, ya, mientras que Smith hablaba de la idea de, no de la acumulación, sino del ciclo y la inversión, del valor del trabajo, de yo trabajo para Dios y construyo las cosas que me dieron Dios y trabajo para mejorarme en el proceso de que me mejoro por Dios. Eso es muy Sí, diferente sí, a sí. me voy a ir a comprar un televisor sin IVA. Y con eso cierro para contextualizar a Wilson y que tú puedas continuar hablando. Por Listo, listo. cierto, punto, a nuestro moderador y mente principal de este proyecto se le fue la luz y creo que quería decir algo. Así que mientras tú terminas de exponer tu idea, yo voy a leerlo para exponer por él. Listo. Y entonces yo pensaría que ya con esto yo termino mi idea, que no pude terminar. Tú expones la de Nico, si Will quiere compartir algo o tú, Raúl, además quieren exponer algo y ya damos el cierre para no extendernos demasiado, si les parece. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, la cuestión que yo estaba diciendo es que en la medida en que el dinero también se vuelve parte de una disciplina y se vuelve la idea alrededor de la que yo construyo una disciplina, se puede volver peligroso, ¿sí? Entonces, si yo no tengo alguna cosa, alguna abstracción, alguna idea más grande que el dinero, en el caso que tú ponías de Smith, pues es que era Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Él no estaba, o bueno, puede ser cualquier otra, ¿sí? Pero si no hay algo más grande que el dinero, pues el dinero es todo, pero el dinero es vacío, entonces de alguna forma eso lleva a alguna forma de nihilismo, ya necesariamente, porque lo más real solo es liquidez y la liquidez pues no es duradera, ¿no? Pues acá la idea de Zygmunt Bauman como buen discípulo marxista, ¿no? De la cuestión de la sociedad líquida, el amor líquido, pues está relacionado con eso, precisamente esa ausencia de determinaciones que posee el mercado global, el dinero, etcétera. Entonces, el asunto con la identidad del colombiano es que hace falta no sé, un retornar, creo que eso es un problema, pero no solo en Colombia, eso tal vez es un problema mundial, retornar a ciertos valores que identifiquen a los hombres en función de una idea que los lleve a un bien común, ¿no? Una cuestión muy clásica. Precioso, sí. Sí, una cuestión muy clásica, pues muy platónica, pero que no tiene que ser tan ideal, que no tiene que ser perfecta tampoco, porque pues no somos dioses, ¿no? Pero que hace falta, ¿sí? Porque yo creo que la gente confunde, y creo que en eso sí soy muy marxista, confunde política y Estado. Yo creo que el Estado no es la política, cuando la gente habla de Uh política, -huh. habla del Estado. Yo creo que la política es Completamente. común, y el bien común, no sé, yo lo hago siendo profesor, ¿sí? Tratando de enseñarle a los niños a no hacer trampa, a ser educados, no sé, eso ya es bien común, ¿sí? Es mi aporte a la comunidad. Ustedes como psicólogos apoyando, no sé, las diferentes dificultades, necesidades, no sé, las cuestiones afectivas de las personas, ¿sí? Yo también Ahí soy están profe. ustedes. Señor, ¿qué? También soy profe. Ah, bueno, eso, pero mi punto es ese, que en la medida en que nosotros estamos ofreciendo a la comunidad lo que creemos que es bueno y que no lo hacemos porque pues, nosotros no estudiamos administración de empresas ni trabajamos en un banco, no sé, en la medida en que lo hacemos precisamente para ayudar cosas pequeñas pero que hablan de la interioridad de la gente, nuestra disciplina pequeña, como la de tantos colombianos, sería como un factor que debería resaltarse más para construir identidad, porque si la política del Estado se centra en la economía, porque en realidad se centra en eso, que haya impuestos para pagar deudas, para invertir en cosas.
Eso es todo lo que es la política. Seguimos. Una mala administración económica de lo que es de todos, nada más, ¿sí? Porque al final es una pésima administración, es pésima, ¿sí? Sería mejor que fuera una empresa privada en ese caso sin molestar la que manejara esa plata y seguro se verían más resultados así incluso robar, ¿sí? Pero es volver a esa noción de que lo que yo hago construye la comunidad. Mi disciplina, no la económica, mi disciplina, lo que yo amo hacer, o lo que no amo hacer, pero lo que yo sé que es bueno hacer, ¿sí? Porque a veces también es sacrificio hacer las cosas que uno tiene que hacer, ¿sí? Llevan a identificarme como ser humano con los otros, que eso es lo principal. Si yo reconozco en el otro a un ser humano, ¿sí? Antes que a un colombiano, pues ya después lo puedo reconocer como colombiano. Si en el indígena no veo a un humano, sino a un pobre mortal medio salvaje que vive en el monte, ¿sí? Pues en ese orden de ideas, pues básicamente no voy a reconocerlo como colombiano, porque ni siquiera lo veo como un hombre, ¿ya? Y ese es el problema. Hermoso, sí. Yo creo que ese es el punto último. Estamos en una etapa del desarrollo como humanidad donde la misma globalización nos da la oportunidad de ver humanos más allá de naciones y al poder conservar y ver humanos, poder darnos sentido en identificar al otro como el único que valida mi propia otredad. Entonces, eso permitiría construir una escala de valores de corte prosocial que nos llevase al bien común. Y eso sería súper interesante, que eso no va en contra de la idea del mercado, pero sí No, va en contra de otras posturas que son estas ideas individualistas que se han ido cultivando. Y eso es súper interesante de desarrollar, porque si logramos llegar a ese punto, podemos solucionar problemas como los grandes problemas, las grandes enfermedades de nuestra época, que es el vacío existencial, la mm, idea de que no sé qué hacer y de ejercitarme en el Instagram teniendo relaciones sociales que no existen. sí, Con esto de sí, lo que llamamos los sims, o el fenómeno que ya está bien estudiado a profundidad bueno, no a profundidad, pero sí está de los hikikomori en Japón, que viven en la pantalla porque no hay una realidad, no hay un contexto, no hay una identificación, no hay nada en esa gran liquidez. Y ese sí, sería el salto, reconocer la otredad del otro. Quizás irnos más allá de lo que buscamos en principio en esta conversación. Y eso es lo bueno de este tipo de programas, que es definir una identidad, una ética colombiana, a ver que realmente nuestras boundaries, en español es límites, nuestros límites como sociedades están rotos y no podemos pensar tanto en ellos, sino tenemos que ver a los demás, sí, nutrirnos de esas experiencias, nutrirnos de la fuerza del pueblo alemán, de la disciplina, en el sentido positivo de la palabra, sí, sí, del sí, pueblo japonés, y absorberla nosotros con la alegría de nuestro pueblo colombiano. sí, de acuerdo. Muy de acuerdo, muy interesante. Wilson, bueno, le hemos dado hartas vueltas a la idea, creo que ya estamos cerrando. También tengo que decirle a todos nuestros compañeros y audioescuchas y videoescuchas que nuestro otro Nicolás, eh, el moderador, ha sufrido un problema de luz, al igual que yo, pero él no tiene intermitencia, él se quedó sin luz. Así que él les agradece por estar escuchando el programa y pide disculpas, pero que igual va a estar presente. Entonces, yo creo que cerrando o redondeando, que ya le dimos una buena redondeada, así, cogimos y hicimos una figura homogénea que gira y vive, potencia, porque el cuadrado no es potencia, y vamos a pasar esta potencia a Wilson para que la tome, le dé unas puntadas finales y podamos cerrar esta bonito diálogo que tuvimos. Vamos, Wilson, por favor. No, se quedó sin audio Wilson. Pucha, El Wilson, te quedaste problema sin que tengo. audio. Sí, sí, sí. ¿Está madreando? Eso puede ser. Oh, pucha. No te Will, no oí. te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. Dice que está desactivado, güey. Wilson, necesitamos hablar, no te escuchamos. Micrófono. Mira, el micrófono dice que está cerrado. Ábrelo, Will. Yo te veo hablar, pero el micrófono, mira, sale el icono del micrófono cerrado.
puso cara de angelito mirando al cielo. Oh. Ya, Escuchamos. qué pena con ustedes. ¿Ya me oyen? Sí, te escuchamos, Wilson. Excelente. Bueno, entonces a mis queridos plataneros y plataneras, digamos que ya cerrando este programa un poco macondiano y tratando de entender, digamos que cómo actuamos nosotros de manera ética o no ética dentro de nuestro terruño colombiano. En últimas es lo que nos llama a la realización de este programa. Quisiera de pronto cerrar con un apartado que me encontré por acá muy, muy bonito de una autora que trabajé en mi proyecto de grado de maestría y que es Adela Cortina y que digamos que pronuncia algunas palabras en un texto que se llama Ética sin moral. Y básicamente dice así, lo voy a leer de manera puntual. Porque la cansina repetición de la ley y el castigo no conforman conductas humanizadoras permanentes, no elevan sino el más grado de la humanidad de las personas. Si los sujetos de la vida humana no comprenden y sienten que la ley, si la hay, viene desde dentro, que su propia o más allá de su propia ley. Creo que en resumidas cuentas, este fragmento un poco de ética sin moral comprende o acota todo lo que hemos venido nosotros ciertamente hablando a lo largo de este pequeño fragmento de esta videografía un poco a manera de tertulia, y es que el proceso de ética no tiene ningún sentido si nosotros mismos no profesamos, digamos, esos principios en últimas que nos construyen a nosotros el tener algo más allá de nuestra propia existencia. Y en ese orden diría, digamos, que cabrían muchísimas preguntas con respecto al tema de humanidad. Podemos hablar entonces de humanidad si, digamos, a través de estas relaciones un poco virtuales, es decir, nosotros podríamos identificar al otro en cuanto al otro sin necesidad de tener esa instancia corpórea que siempre ha caracterizado las relaciones humanas. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que esto sería como un tema que podríamos nosotros aperturar para un siguiente programa y entender un poco que todas estas características y todos estos fenómenos sociales que hemos hablado de aquí hacia atrás han sido algo un poco hilados y que últimamente eso es lo que se quiere con este proceso de desarrollar el platanal, ¿no? Sí, interesante. Bien, yo creo que abriendo una pregunta nueva es la mejor forma de cerrar una pregunta vieja. Y ahora que tenemos nuestra esfera, podemos presionarla para que salga otra punta y a esa punta transformarla. Yo creo que con eso podemos cerrar. A mí también me gustaría dejar una cita a partir de tu cita. Estamos dejando cita, que Nico se tire una cita. Pero mi cita es bastante banal y es de un grupo de punk colombiano que se llama Los Sucios, que es excelente dentro de su visión política, y ellos dicen algo que yo siempre he compartido. Alguna vez se los mostré lustros atrás cuando estábamos en la universidad. Y dice, la justicia es víctima de la ley. Y es precisamente que las leyes son muy personales y la justicia es algo mucho más complejo para estudiar. Y bueno, yo creo que con esta hermosa pregunta que podemos dejarle a todos nuestros audioescuchas, podemos desarrollar un nuevo programa para una próxima oportunidad. Nico, danos quizás un remate de la idea de lo que dijo Will y de lo que hemos hablado. Bueno, nada, pues ¿me puedes repetir la pregunta de Will para que se me... como... Claro que sí, Nico. Pues voy a hacer antes un pequeño anuncio ahí medio comercial. Entonces, para las personas que escuchan y nos van a escuchar a lo largo de estos programas, los invitamos a seguirnos por redes en el proyecto Casa del Árbol y en cada una de las redes personales de cada uno de estos participantes. Que para mi caso, Twitter me encuentran como Entre Redes y Wilson Mejía en Instagram y en Facebook. Básicamente la pregunta se circunscribía a si podemos nosotros hablar de humanidad en estas relaciones un poco virtuales, es decir, sin tener en cuenta esa otredad o esa otredad corpórea que siempre ha caracterizado las relaciones humanas. Ya, bueno, sí, entonces, nada, para terminar entonces, teniendo en cuenta pues lo que habíamos terminado y la pregunta que plantea Wilson,
yo diría que es complejo hablar de ese acercamiento al hombre, al otro, a lo más, pues a la humanidad a través de redes sociales, ¿no? Yo creo que sí, en efecto lo tenemos que discutir en una próxima ocasión, pero para terminar lo que hemos dicho, a ver, digamos que no sé por qué me perdí de repente, no me acuerdo con qué habíamos empezado esta charla de hoy. Con la pregunta al costo del día COVID, de que Sí, era que toda la gente estaba yendo a comprar de una manera absurda. está bien, entonces en esa medida yo creo que, a ver, en la medida en que reconozcamos al otro, pero como algo no virtual, porque la virtualidad da sensación de irrealidad y de alguna manera es una pura representación, es decir, algo que puede existir tanto en una pantalla como solo en mi mente. O sea, en ese sentido, no sé, de nuevo poniendo el ejemplo como con la pornografía, es que la pornografía y la sexualidad es lo mismo que una amistad virtual y una amistad real, ¿sí? O sea, hay algo que se pierde, ¿sí? Que no es del todo real en realidad. Perdón por decir tantas veces la palabra real, La redundancia aquí es perfecta y necesaria. pero entonces sí vale la pena hablar de la cuestión del otro en el trato, no sé, cotidiano y en los medios virtuales. Pero entonces, para terminar, simplemente nada, agradecer a los que nos están escuchando y nada, invitarlos también a, no sé, a dar su opinión, a reflexionar sobre lo que nosotros reflexionamos, a estar en desacuerdo o en acuerdo, porque pues igual también parte de tener en cuenta al otro es aceptar su discrepancia, ¿no? De que el diálogo también llega a puntos en donde se separa pero es la única forma en que nos reconocemos como humanos, en que no tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? No tenemos que estar de acuerdo en todo, solo en algunas cosas mínimas y las otras pues son las que nos hacen distintos precisamente, ¿no? Nada, Y es. pues muchas gracias a todos. Bien, bueno, yo me autoproclamé moderador, ustedes saben, mis tendencias fascistas. Así que nada, despido el programa agradeciéndole a nuestros invitados, a Nico, a Wilson y bueno, a mí y al otro Nico, porque en este caso él se despedía de mí, por la asistencia. Creo que hemos tenido una conversación bastante enriquecedora, se han abierto nuevas preguntas y claro, la invitación para todos nuestros audioescuchas y audiovidentes, creo que esa palabra no existe, es que nos puedan escribir, opinar y decir todo siempre de manera correcta, no, las groserías sobran, pero claro, ideas diferentes que nos ayuden a construir pensamiento, porque el pensamiento se construye desde la diferencia. Y bueno, no siendo más, queridos plataneros, nos despedimos desde Hablando desde el Platanal. Recuerden, pueden revisar nuestras redes en el proyecto Casa del Árbol, en las redes personales como dijo Wilson. La mía es en Instagram, Raúl Montoya, /psicólogo. Y la de Nico es Deimos Faifobos. Así se llaman las dos lunas de Marte. Terror y miedo. Sí. Deimos y Fobos. Así que tengan una muy buena semana, compartan este video, déjenos sus comentarios y ayúdenos a construir cultura. Que tengan un buen día a todos. Gracias, muchachos. A todos. Chao. Gracias, compañeros. Adiós, pues. Ya, oye, ¿cómo cerramos esto acá y lo queda grabado en un Sí, servidor? queda grabado. Ya diga Nicolás que corte ese pedazo y de aquí para allá. Bueno, yo me tengo que ir corriendo, pero como ya terminamos, les recomiendo el pedazo en el que todos no estaban porque me hice una cuya comercial súper graciosa a mi gusto. Pero todos se fueron y me quedé solo. Como no tenía que hablar, no sé, se me salió un montón de pendejadas y yo creo que va a estar gracioso. Así que les recomiendo que la escuchen luego. Okay. Venga, les propongo para la próxima, si teniendo en cuenta de que hablamos un poquito de música y demás, pues que para la próxima podamos tener el tema principal aunado a cuestiones musicales o no sé, obras de teatro, alguna jopo de esas, Claro. Y hablar a partir de eso como ejemplos. Está bueno, podría ser. A mí me gusta que salga así espontáneo, pero podríamos buscar algo para que no quede tan patuleco. Está bien. Oye, muchas gracias en serio a todos por la disposición y también por eso. Me encantó este programa y yo creo que
Si bien estuvimos un poco sin la participación tuya, Wilson, y de Sergio, creo que nos funcionó bastante bien. Llegamos a unas ideas muy interesantes. Me gusta cuando me revelan cosas. Eso de la disciplina, ¡pah! Me explotó la cabeza. Libro, Paul. Ese Sí, libro bacán. te va a encantar. Sí, voy a recomendarlo. Oye, y a la próxima responder, pues que yo te imaginaba así, en un respirador. Yo, oye, ¿alguien sabe algo de Nico? Nico, ¿estás bien? ¿Dónde está Es Nico? que me quedé dormido. Chao, pues. Mira, Chao, ahí vamos a muchachos. hacer para Como siempre, intelectual un placer la hablar ropa y con voy a ustedes. desarmar una terraza. Chao. Que estén Ya, bien. Nico, chao, chao. Un abrazo. Bien, Un pues. abrazo.